a una persona muy conocida, también muy querida de hace años y es muy conocida para muchos, pero a lo mejor para algunos no. Ella es Blanca, es licenciada en psicología y hoy nos trae un tema que creo que nos ayudará muchísimo a todos y más si todo aquello lo podemos poner en práctica, ¿no? Y nos hablará de las emociones, cómo gestionarla. Ella hará primera parte y segunda parte. Y bueno, y si os parece, me gustaría empezar con una pequeña oración para que podamos sentirnos más acogidos todos y más en familia, ¿vale? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos guardas, Señor, estás en cada momento con cada uno de nosotros y ahora solamente te queremos pedir, Señor, que tú estés con Blanca, que ella pueda transmitir todo aquello, Señor, de lo que nos va a hablar, Padre, y sobre todo que lo podamos poner en práctica, Señor, porque nuestras vidas serán más fácil y más llevaderas en todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Blanca, Amén. es tu tiempo, todo para ti. Sí, voy a compartir pantalla. A ver. Un momento. Un momento, Tranquila. Un momento. Vale. A ver si bueno, está cargando. ¿Lo veis? Sí. Sí. Vale, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a través de Encarni de la Iglesia de Urgel. Como siempre, para estos temas no puedo decir que no. O sea, me pilláis por eso. Veo caras conocidas aquí. Les mando un saludo y un abrazo a todos. A Natalia, que no sé si está desde fuera, pero creo que desde Reus, ¿no, Natalia? También a todos los demás, algunas son caras no conocidas, pero la gran mayoría sí que he visto que de los que estáis aquí pues nos conocemos, nos queremos mucho también y eso es importante. Encarni me habló de ver cómo podríamos hacer un tema de las emociones y quizás cómo gestionarlas. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. A ver, es un tema muy amplio, muy extenso, muy profundo, pero aquí yo daré pinceladas y como bien has dicho Encarni, para que sean un poco prácticas, porque podemos tener teoría de todo tipo, pero si no la llevamos a la práctica, no haremos nada. Entonces, vamos a ver un poco parte de la teoría. Vamos a definir, vamos a ver cuáles son las funciones, la química que implica y después para la segunda parte todos tendréis deberes, o sea que vamos a estar implicados todos. Sería bueno que los que están hoy puedan estar en la segunda parte para que participen, ¿no? Y que entonces yo reciba un feedback de las cosas que aquí voy a dejar como deberes. ¿De acuerdo? Y para iniciar, primero vamos a hacer un ejercicio, porque como se trata de práctica, vamos a hacer un ejercicio para relajarnos un poquito, un minuto, y entonces empezamos ya con el tema. Para ello, les voy a invitar a todos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos, pero acto seguido vamos a realizar una respiración muy profunda que llegue hasta el abdomen. Y así vamos a seguir respirando y vaciando. Mientras vayamos acompañando esta respiración, vamos a ir observando nuestra cara
Vamos a intentar que se relajen los músculos de nuestra cara. Vamos a ir observando también nuestra cabeza, el cabello, nuestros ojos que están cerrados, descansando. Estamos sintiendo esa respiración profunda y estamos vaciando. Vamos a ir viendo cómo nuestro cuello se va relajando, todas las cervicales, los hombros, los antebrazos, los brazos, las manos, el esternón, la espalda. Vamos a ir bajando lentamente, recorriendo nuestro cuerpo para ir relajando cada parte de ello. Así también vamos a sentir nuestro abdomen, nuestro vientre, las caderas. Estamos sentados, estamos relajando cada parte de nuestro cuerpo, los muslos, las rodillas, las piernas, los pies, los dedos. Seguimos respirando profundamente y vaciando y vamos a hacer el recorrido desde los pies, poco a poco a las piernas, las rodillas, los muslos, las caderas, el vientre, la espalda, el esternón, los hombros, los brazos, antebrazos, manos, nuestro cuello, la cara, y vamos a hacer lo que llamamos el efecto NASA. 1, 2, 3, 4, 5 y abrimos los ojos. A ver. Nos has dejado a tope. ¿Quién pudo relajarse? A ver. Yo me iba a dormir. Vale. Bueno, no, ahora los quiero despiertos, no. Por eso he dicho efecto NASA. Venga, ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y de pie. De pie. Venga. Si quedamos dormidos, pues ahora ya nos hemos despertado, ¿vale? No. Seguimos entonces. A ver, primero vamos a definir las emociones. Son todas aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con el medio que le envuelve o el entorno. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones. En realidad es un cóctel de emociones y sentimientos que están y reacciones condicionadas por el carácter nuestro, por las experiencias, por las creencias, incluso por la cultura y la localización. Aquí, por lo que veo, seguramente hay personas de diferentes países. A nivel cultural, cada uno puede tener algunas emociones que se identifiquen más con la cultura. Hay personas que en su cultura es manifestar la alegría. En otros casos no se manifiesta tanto la mejor nos vamos a países como Alemania, son más fríos, más secos, un poquito más distantes. Esto depende también de la cultura. Pero hay algunas emociones que compartimos, que luego ya las iremos viendo. También existen emociones básicas que esas son compartidas entre todos y las compartimos independientemente de la raza o del idioma. También, en efecto, pues esas emociones las ha habido desde siempre, desde que el hombre es hombre, y seguirán habiéndolas. Yo en este momento os diré en cuáles nos vamos a centrar, porque a través de ellas es que vamos a hacer el seguimiento o la práctica posterior. Una emoción viene a ser, en esencia, un proceso inconsciente. Las emociones son fuerzas motivadoras, en realidad, que nos preparan para la acción. Los sentimientos muestran son como interpretaciones de nuestras propias emociones.
también las emociones son procesos biológicos espontáneos que escapan a nuestro control muchas veces, como por ejemplo cuando tenemos una sorpresa, hacemos diferentes gestos y quizás no los podemos evitar porque ha surgido, es algo biológico, algo espontáneo. También los demás pueden entenderlas a partir de esas expresiones físicas que hacemos. Es decir, si yo estoy triste, estoy con una cara más como cabizbaja y todo eso, van a adivinar seguramente que yo estoy triste. Pero también los sentimientos no nos los van a poder adivinar tan fácilmente, porque esos los controlamos y los demás puede ser que no infieran qué es lo que está pasando en nuestra conducta. Así que la emoción, por un lado, es más espontánea y el sentimiento, por el otro lado, es más permanente, es más de interior. Seguimos. La emoción más la toma de conciencia es lo que viene a expresarse en sentimiento. Entonces, la emoción reactiva es la reacción afectiva a un estímulo más o menos espontánea, de duración corta y gran intensidad. Ejemplo, yo grito por algo. No siempre voy a estar gritando, ¿verdad? Entonces, eso es de una larga intensidad, pero de corta duración. O de repente alguien me dice algo que no me gusta y me enfado. Ese enfado puede durar más o menos dependiendo de lo que me hayan dicho o cómo me lo hayan dicho. Después veremos cómo trabajar eso, ¿de acuerdo? Luego, el sentimiento es el resultado de la toma de conciencia de cómo nos sentimos y de las sensaciones que estamos experimentando. Ya previo es la emoción y luego el sentimiento. Entre ambos hay diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Por una parte, las emociones son innatas, la emoción es innata, es espontánea e intensa, se produce en el sistema límbico. Por aquí hay un médico que sabe de lo que estoy hablando cuando hablo del sistema límbico, que lo he visto por aquí al doctor. Luego les explicaré las estructuras para que lo podáis ver y podáis haceros una idea de todas las estructuras que intervienen en este sistema límbico y que de allí van a partir sustancias químicas que también van a hacer que podamos estar más tristes, más alegres o enfadados o encolerizados, depende de cómo. Son de corta duración y están orientadas a la acción y pertenece más al cuerpo. La emoción pertenece más al cuerpo. Luego, el sentimiento requiere más de la conciencia, surge lentamente y progresivamente. También se origina en el cerebro racional, en el neocórtex. Puede no observarse porque muchas veces tenemos un sentimiento y muchas chicas de las que estáis aquí lo habréis experimentado, que muchas veces no queremos que otra persona sufra por nosotros. Entonces evitamos mostrar el sentimiento. ¿Verdad que sí? ¿Alguna se identifica con ello? Que muchas veces se calla un sentimiento para no hacer sufrir a alguien. ¿Eso os ha pasado? Yo lo digo por experiencia y no pasa nada si lo hemos vivido. También suelen ser de larga duración, el sentimiento es más permanente y es el resultado de la acción. Es un poco el resultado de las emociones que yo esté teniendo y pertenece más a la mente. Uno pertenece la emoción al cuerpo y el sentimiento a la mente. Luego, seguimos. Hay un médico, bueno, un psicólogo estadounidense que él
ha estudiado todas las reacciones de la cara. Ha identificado más de 10.000 gestos que nosotros podemos hacer con nuestra cara. Decir que también nuestra cara y nuestras manos son las que más receptores tienen. La cara tiene bastantes músculos, que por eso también gesticulamos más, porque entre más receptores y más musculatura, pues tenemos capacidad para gesticular con la cara, y que muchas veces es de manera involuntaria, que no nos damos cuenta. Paul Ekman, este psicólogo, él ha identificado también unas 6 emociones básicas. Es uno de los psicólogos que más ha estudiado sobre el tema de las emociones. Entonces, primero él había identificado 4, pero después, en otra investigación que hizo, ha identificado 6, que son la sorpresa, el miedo, el enfado, el asco, la alegría y la tristeza. A ver, ¿quién puede hacer un gesto de sorpresa? Pues lo que pasa es que no veo a todos en la pantalla, pero ¿quién se muestra como, a ver, voluntario para mostrar un gesto de sorpresa? Muy bien, la niña, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo te llamas? Sara. Sara, muy bien, Sara, por estar participando. Muy bien, has hecho un gesto de sorpresa. Uno de miedo. A ver, ¿quién ha tenido miedo y cómo ha gestionado ese miedo con las facciones? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido miedo? Si muchas veces estamos en constante miedo y siempre pendientes si nos va a pasar algo, que también tiene que ver con nuestro sistema límbico. Allí un constructo que se llama amígdala, que es el que nos permanentemente, a veces estamos como si fuéramos un león esperando un ataque, ¿no? A ver, el gesto de miedo. ¿Nadie se anima? También el enfado. A ver, ¿quién habitualmente está más enfadado o con cara de enfado? Sara, ¿quién en tu entorno está más enfadado siempre? Nadie. Nadie. ¡Oh, qué bien! Hay mucha salud en tu entorno, entonces, ¿eh? Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y asco? ¿Asco? ¿Una repulsa? ¿Algo que no nos gusta, que incluso hasta nos da náuseas? ¿Alguien lo ha experimentado, esa emoción? ¿Sí? La alegría. Pues, ¿quién está alegre? A ver, ¿quién muestra alegría? Muy bien, esos rostros. Perfecto, que después vamos a dejar de ver sobre ello. ¿Y la tristeza? A ver, cara de triste. Aquí todos sois felices, entonces yo no sé si el tema de hoy funcionará, porque si son felices todos, estaremos teniendo mucha salud. Bueno, vamos a continuar. A ver, lo que decía anteriormente, aquí quiero que veáis lo que les hablaba del sistema límbico. Es en realidad un conjunto de estructuras del sistema nervioso que genera respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales relacionados, pues está relacionado con la atención, con la memoria, la sexualidad, las emociones como las que he mencionado ahora mismo, la alegría, la ira, el miedo, el placer, la tristeza, etc. Su capacidad de interaccionar con el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino. En menos de la mitad de un tiempo nosotros hacemos un parpadeo y no nos damos cuenta. Y también sin necesidad de intervención por parte del neocórtex o isocórtex, que es lo mismo. Y esto nos lleva a considerar al sistema límbico
como ese piloto automático. Reacciona sin darnos cuenta. De repente estamos ante un peligro y damos un paso atrás, pero no hemos pensado que tenemos que dar ese paso atrás. Reaccionamos al momento. De repente estamos cruzando la calle y no sabemos por qué, tiramos para atrás, y es que va a pasar un coche y algo hizo que nos tirásemos para atrás. Es esa amígdala, que es ese centro que está allí, el que recoge todo lo que es el sistema emocional. Es decir, que el sistema más emocional lo tenemos allí en un constructo interno dentro de todo lo que es nuestro sistema nervioso, y va a hacer que nosotros generemos reacciones a veces involuntarias y, como digo, piloto automático. Muchas veces nos va a ayudar incluso ante un peligro. Lo que pasa es que muchas veces, que no sé si fue aquí que yo di otra charla sobre el tema de algo del estrés o de la incertidumbre, en la que hablé de que nosotros generalmente estamos viviendo más con mecanismos de supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos como alerta ante todo, porque parece que todo es un peligro. Y esto no nos viene bien para la salud. Nosotros tenemos que aprender a vivir en mecanismos de adaptación, porque los mecanismos de adaptación nos van a permitir que mi prefrontal esté con toda la energía, digamos, de sangre, y toda la corriente sanguínea esté para poder tener esa capacidad de aprendizaje, para tener la creatividad, para gestionar muchas cosas. Pero si nosotros vivimos en constante miedo, por ejemplo, o como decía, en supervivencia, entonces estamos secuestrados por ese constructo que llamamos amígdala. Entonces toda la sangre está allí, con lo cual no va a llegar suficiente sangre a la corteza prefrontal y no vamos a tener capacidad de aprendizaje, de concentración o de atención. Por eso muchas veces, cuando estamos viviendo con mecanismos de supervivencia, no nos concentramos bien, estamos también más irritados, no somos capaces incluso de decidir. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Pero es eso. Necesitamos vivir más con mecanismos de supervivencia, de adaptación, que no de supervivencia. Un ejemplo claro es, estamos en un desierto y de repente viene un tigre, por ejemplo. Entonces, yo voy a estar pendiente del tigre, pero de repente, como tengo una amplitud de terreno y un desierto tan árido, sí, estoy pendiente del peligro, pero voy a tener que gestionar cómo poder adaptarme a ese medio. Entonces, voy a hacer que mi prefrontal y frontal trabajen mejor, y allí voy a estar entonces generando mecanismos de adaptación para poder seguir con más salud. Tenemos que tener un equilibrio en eso. Esos mecanismos de supervivencia que nos ayuden en el momento del peligro, pero no para que sigamos viviendo en mecanismos de supervivencia de manera constante, porque aparte de eso, si yo sigo con esos mecanismos de supervivencia, voy a estar generando estrés. Si yo genero estrés, voy a estar segregando cortisol de manera constante y elevada, y el cortisol se mantiene en el tiempo. Yo tengo un susto, voy a desprender cortisol, pero ese cortisol se va a mantener 45 minutos si luego ya vuelve todo a la normalidad. Pero si yo vuelvo a tener otro susto o vuelvo a estar pendiente de otro peligro, ese cortisol va a estar segregándose constantemente, y para que ese cortisol se mantenga allí, voy a necesitar un sistema de defensa en condiciones.
pero si yo mantengo un nivel de estrés constante en el tiempo, se mantiene un nivel de cortisol elevado y mi sistema de defensa puede caer entonces en picado. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Y cómo vamos a vivir en mecanismos de qué? ¿En mecanismos de qué? ¿De supervivencia o de adaptación? De adaptación. De adaptación. Muy bien. Vamos bien. Entonces, a ver, aquí esas emociones básicas, por ejemplo, la felicidad, nos da energía, nos permite distinguir entre lo que nos agrada o lo que nos desagrada. Luego veremos la química que se genera allí. Entonces, si nosotros somos felices, nosotros vamos a estar generando salud. Pero si yo tengo miedo o tengo tristeza, por ejemplo, si yo tengo tristeza, sí, voy a asimilar a situaciones, pero voy a necesitar pedir ayuda. Allí habrá una sustancia que luego veremos que estará baja y que tendremos que ayudar porque segregamos esa sustancia. Luego, cuando tenemos esa sensación de asco, como de escapar a situaciones desagradables o dañinas, incluso nuestro cuerpo va a generar hasta náuseas, dolor de cabeza, un malestar en general. La sorpresa puede ser buena por un lado y puede ser mala por el otro. Si tenemos una sorpresa agradable, vamos a tener mayor concentración ante los cambios del ambiente, por ejemplo. Pero si yo tengo miedo, es lo que estaba hablando, el miedo nos puede ayudar en un momento puntual, pero constantemente yo no puedo vivir en miedo. Y el enojo también nos defiende de agresiones a veces, pero tampoco debemos de vivir en constante enojo, ira o rabia, porque ahí nos va a lesionar incluso el hígado. Por ejemplo, si yo tengo mucho miedo, mis riñones se van a ver afectados. También, si tengo constante ira, enojo, rabia, el hígado gestiona las emociones, sobre todo estas. Vamos a tener a lo mejor un día un colesterol elevado o una bilirrubina elevada y decimos, pero si yo como bien, pero ¿qué está pasando en mi bioquímica interior con mis emociones? Entonces, es por eso que hemos de saber cuáles emociones tenemos que gestionar mejor para no dañar nuestro cuerpo. Seguimos. Esas emociones básicas tienen unas derivadas. Por ejemplo, el miedo, la desconfianza, la preocupación, la ansiedad, el nerviosismo. Muchas veces veis personas que van así y que además están enfermas, ¿cierto? ¿Habéis percibido eso alguna vez? ¿De alguna persona que la veis con desconfianza, preocupación, ansiedad, miedo o nerviosismo? Yo creo que vemos a muchas personas así muchas veces. Entonces, también la sorpresa, lo que hizo Sara, el asombro, la estupefacción, el desconcierto, la conmoción. Es decir, si yo estoy sorprendida gratamente, mi expresión va a ser de alegría, de satisfacción, pero si es una sorpresa negativa, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar mal. Entonces, el asco genera repulsión, desprecio, aberración, desdén. Muchas veces expresamos, es que aquella persona me da asco. Pero yo os diría una cosa, cuando digáis eso, miraros a vosotros, porque es posible que estéis proyectando una emoción que vosotros tengáis en otra persona. O sea que allí tenemos que tener en cuenta esto también. La ira. Una persona con ira va a estar con resentimiento, con indignación, con fastidio, con animadversión. También va a estar mal esa persona. Y una persona con tristeza también nos va a llevar a situaciones complicadas.
perdón, ¿la habéis perdido? Perdón, es que se me ha ido. ¿Lo veis? Sí. Ah, vale. Una persona que decía con tristeza, quizás va a estar afligida, va a estar incluso con apatía. Es decir, que la tristeza va a generar caer como en un pozo profundo si no la trabajamos y si no pedimos ayuda. A ver, me paso. Esas emociones básicas también tienen unas funciones, es decir, la ira afronta una situación de defensa o de desprecio, porque en general luego lo veremos que también tienen una capacidad de adaptación, son adaptativas también. La ira se asocia con la rabia, bloquea una meta. Una persona que está con ira no puede llegar a una meta. A lo mejor quiere conseguir algo, pero si está constantemente con ira, por mucho que se proponga, no va a conseguirlo. Y eso entonces va a generar más ira y más rabia, porque no puede lograr. Así que si ese fuera el caso de alguno de aquí, sepa que ha de sacar la ira de su vida para que pueda conseguir metas, porque la ira bloquea. Como que es como una consecuencia, es una agresión en realidad que nos hacemos a nosotros mismos. La alegría es innata, es universal, favorece el desarrollo del amor, el cariño, favorece el bienestar, la liberación de la tensión y ayuda en general. Así que yo les invitaría a que estemos alegres. Quedará un deber al respecto, pero luego lo comentaremos. También el miedo y la ansiedad son unas respuestas adaptativas, se activan ante un posible problema. Como he dicho anteriormente, una preocupación, el miedo es una causa a veces de neurosis también, se activa ante la presencia de amenazas, como he dicho. Es decir, si tenemos alguna amenaza, actuamos con miedo. En ese momento, si yo tengo una amenaza y actúo con miedo, yo igual hasta estoy salvando mi vida. Pero si constantemente vivo con esa amenaza, es probable que esté dañando mi vida. Entonces, hay que equilibrarnos en ello para que no nos haga daño, pero para que nos salve la vida, sí, en un momento puntual. El asco es la evitación del objeto o el estímulo. Es esa sensación de náuseas que a veces tiene, que ya le he mencionado, porque ahí hay una reacción neurobiológica al respecto. Es evocado por el sabor, los olores. Es verdad que a lo mejor si pasamos por una persona que huele mal, dices, uy, qué asco. Y seguramente que todos lo hemos hecho alguna vez. También es la activación del sistema parasimpático, que allí tendríamos para hablar mucho, pero no voy a entrar en ello. La tristeza, es considerada como el síntoma de los trastornos depresivos. Cuando hay una persona que tiene mucha tristeza y que de repente no sale de la tristeza, hemos de estar cuidando eso, porque es probable que esa persona esté en una depresión profunda y tenemos que ayudar, porque a veces una persona que entra en una depresión no pide ayuda. Entonces, por eso debe haber algún amigo, algún familiar que esté pendiente para que pueda ayudar a una persona que pueda estar entrando en un trastorno depresivo. La tristeza está relacionada también con la pérdida o el fracaso. Hay personas que de repente pues han tenido un fracaso o una decepción amorosa o una pérdida de trabajo, o yo qué sé, muchas cosas pueden pasar, le fue mal en un examen, tiene un familiar enfermo. Entonces depende de cómo gestiones emociones, esa tristeza puede quedarse allí instaurada y a lo mejor no se elabora bien y caemos entonces en la depresión. O por ejemplo, en una mala elaboración de un duelo. Cuando hemos tenido pérdidas por familiares,
es muy importante que la persona gestione bien el duelo, porque si pasa un año y no se ha gestionado bien el duelo, seguramente vamos a caer en una depresión crónica. Es muy importante elaborar bien los duelos. Yo sé que las pérdidas de un ser querido no son fáciles, y lo digo por experiencia, pero tenemos que elaborar ese duelo para no caer en una depresión. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La pérdida en realidad es atemporal, viene acompañada de un incremento del sistema simpático. Entonces, hemos de ir teniendo en cuenta todos estos aspectos para después el manejo de las emociones de manera adecuada. Aquí quiero decir también que hay otro grupo de científicos que determinó 27 subtipos de emociones básicas, que lo dice según la ciencia. Fueron unos estudios que se hicieron y entonces han clasificado 27 subtipos. Incluso hay otros que tienen más, unos 300, pero yo no me voy a centrar en todo esto porque, como bien visteis allí, que de cada emoción básica hay sus derivadas, entonces solamente quiero que sepáis que hay muchas más emociones que están clasificadas científicamente y por algunos estudios que se han hecho a nivel científico, es decir, la admiración, el interés, la ansiedad, el miedo, el aburrimiento, el deseo carnal, la simpatía, la calma, la confusión, el disgusto, el dolor empático. El dolor empático vendría a ser cuando yo también sufro por lo que a ti te pasa. Ese vendría a ser el dolor empático. También la vergüenza, el éxtasis, la envidia, ansiedad, el horror, la adoración. De la adoración nosotros hemos estado estudiando ahora este trimestre y sobre el tema de la adoración, es algo que viene con nosotros y hay que adorar a alguien. Nosotros en este caso adoramos a Dios. También la alegría, la nostalgia, el amor, la tristeza, la apreciación estética, es decir, muchos nos preocupamos por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, porque es también importante de cara a quien me ve, pero no debemos de hacer, digamos, una idolatría de eso. El triunfo, el asombro y el enfado. Esos son los 27 subtipos que han determinado, clasificado estos otros científicos. A ver, vamos a ver la química de estas emociones. En el amor vamos a ver que tenemos serotonina, tenemos oxitocina y tenemos dopamina. Cuando estamos enamorados tenemos mucha más oxitocina, que se le llama la hormona o el neurotransmisor del enamorado. Pero no podemos estar constantemente así, tenemos que equilibrarlo. Entonces, el ideal sería que estuviéramos en constante amor. Lo que pasa es que el amor es un principio, no es una emoción. Entonces, pero es esa emoción que tiene el enamorado. Podemos enamorarnos de cosas, de nuestras parejas, de todo, pero si mantenemos el amor, ese amor que viene de Dios, en un equilibrio, entonces allí nos ayudaría a estar sanos, porque en un equilibrio la dopamina, la serotonina y la oxitocina nos van a dar salud. Vamos a tener alegría, vamos a tener capacidad de decisión, por ejemplo, con la dopamina, vamos a tener motivación, no vamos a estar agrios de carácter si tenemos una buena cantidad de dopamina. Es decir, que son importantes. Luego, en la felicidad vamos a tener serotonina. Cuando nosotros estamos muy felices, se está segregando serotonina. O sea que a veces decimos, tenemos que tomar triptófano, que es el que me conduce a producir serotonina, pero si yo empiezo a estar feliz, voy a tener una buena cantidad de serotonina. O sea que es muy importante. También es importante que veamos en la depresión
veis cómo la dopamina está baja y la serotonina está baja. En estos momentos hay que tener mucho cuidado. Y es más, incluso hay que ver, que luego lo veremos, cómo está nuestro sistema digestivo y cómo está nuestra microbiota. Luego lo explico. En la furia o el temor están la noradrenalina y la adrenalina, que es lo que decía anteriormente. Si tenemos esto en constante producción, no vamos a estar bien. Entonces, hemos de tener muy en cuenta esa química que se produce en nuestro organismo con nuestras emociones. En la ansiedad vamos a tener la dopamina por el suelo. Entonces, incluso van a ser personas que pues están con una constante actividad tipo ansioso, para conseguir a nivel, para conseguir dopamina y serotonina, luego os lo explicaré. Pero espero que esto haya quedado claro y si no, pues en el ratito de preguntas lo tendremos en cuenta. A ver, aquí quiero daros un ejemplo de un hecho claro para que podamos comprender un poquito cómo nos movemos y cómo podemos gestionar. Yo puedo tener una situación y en este caso vamos a decir me despidieron del trabajo o les han despedido del trabajo. También podría ser que tuve una experiencia negativa con un amigo o una separación, un divorcio, por ejemplo. Entonces hay unos pensamientos irracionales que allí voy a estar pensando, pues no valgo para nada, soy un desastre, por eso me han despedido, no voy a encontrar otro empleo, no me voy, si estoy soltero, pues ahora sin trabajo no me voy a poder casar, no voy a poder encontrar una novia. O sea, todo ese discurso irracional va a venir a mi mente. Y todos esos sentimientos van a estar causados por pensamientos irracionales. Entonces, ¿qué voy a causar allí? Voy a estar deprimido, voy a estar angustiada, voy a estar incluso con ansiedad. Pero si de repente me doy cuenta que estoy enfocando mal, que mi enfoque va mal, entonces allí voy a poder cambiar mis pensamientos irracionales por pensamientos más racionales, más ajustados a que yo pueda tener una mejor salud. Entonces, ese pensamiento puede ser, bueno, no pasa nada, yo puedo volver a encontrar trabajo y en el caso de que sea una persona que haya perdido al novio o que se haya separado, pues no pasa nada, yo puedo volver a encontrar otra pareja. Pero no empezar a decir que es un desastre. Y también puede pensar, bueno, igual esa es una oportunidad de aprendizaje para encontrar algo mejor o para hacer cosas que no había hecho durante el tiempo que estaba trabajando. Entonces, todo esto es dependiendo de lo que pensamos. Cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas cambian. Y eso lo podemos experimentar. O sea, si yo pienso en positivo, van a surgir cosas positivas, pero si yo pienso en negativo, todo lo que me voy a encontrar por el camino es negativo. Entonces, ajustando esa forma de pensar, podemos dejar un espacio abierto para el optimismo y para que puedan suceder mejores cosas en nosotros. Es más, incluso como cristianos, a veces decimos, no, pues es que no valgo nada, pues Dios ni se va a acordar de mí, tal. Generamos un discurso negativo que incluso creo que Dios se va a poner triste de ver que nosotros generamos ese discurso porque ante sus ojos somos joyas preciosas. Entonces, si somos joyas preciosas, tenemos que pensar en ello también. Pero lo que habitualmente se da en un hecho, como el ejemplo que he dado, es más bien negativo. Y a veces allí hasta nos olvidamos de Dios y de que Él nos puede ayudar también si nosotros generamos todos esos otros discursos más positivos, incluso pensando que Él me acompaña y que si Él está conmigo,
las cosas pueden cambiar también, ¿cierto, no? Vale, aquí quiero comentar un poquito lo que decía anteriormente, que si mis intestinos no están bien, mi microbiota no está bien. Entonces, y además influye en mis emociones. A veces decimos, estoy alegre tocándome mis intestinos. ¿Por qué? Porque la fisiología de mis intestinos se puede ver alterada por una emoción, sobre todo por una emoción negativa. Entonces, esa fisiología de mis intestinos, si está así, ¿quién está poblando mis intestinos? Más de 2 kilos al menos de bacterias tenemos en nuestros intestinos. Entonces, esos 2 kilos de bacterias deberían de estar de una manera equilibrada porque nos ayudan. En cantidades fisiológicas son muy buenas. Yo diría que somos más bacterias que células humanas porque tenemos muchísimas. Esas bacterias que yo tengo en mis intestinos pueden dar 2 veces, 2 vueltas y media al globo terráqueo. Imaginaros, es como 2 pistas de tenis. O sea, imaginaros lo que llevamos allí dentro. Pero si la fisiología de mis intestinos se ve alterada por una emoción negativa, mi microbiota, que son todas esas bacterias que os he comentado y que es un tema muy amplio que lo podemos hacer en otro momento y que lo tengo también, podríamos entender un poquito mejor eso. Pero esa microbiota se puede ver alterada y puede causar una disbiosis bacteriana. Si yo tengo una disbiosis bacteriana, yo no me voy a sentir bien a nivel de mis tripas. ¿Qué pasa? Entonces yo voy a estar con mal humor, mi estado de ánimo va a estar bajo, incluso a nivel conductual no voy a estar bien, porque voy a estar produciendo neurotransmisores que son más bien negativos, como los que he mencionado. Entonces, si esto está pasando y si además yo tengo estrés, ese estrés va a estar impactando negativamente, con lo cual yo también, para que tenga buenas emociones, dependo de que mis intestinos estén bien. Y para que estén bien, tengo que manejar las emociones de manera más adecuada para que no impacten negativamente en mis intestinos. ¿Por qué? El 95, entre el 90 y 95% de serotonina se produce en el intestino delgado. Un 5 o un 10% se produce a nivel cerebral, con lo cual es de vital importancia que nosotros tengamos en cuenta esto, porque también daña, digamos, nuestro cuerpo si no tenemos un buen equilibrio. También se sintetiza un 50% de dopamina a nivel de los intestinos. A nivel cerebral también, un 50% de dopamina. Y esto quizás en alguno que haya escuchado algún otro seminario mío al respecto, recordáis que he comentado, la dopamina se produce cuando salen los primeros rayos del sol por la mañana, de manera natural. ¿Por qué? Porque es ese neurotransmisor que me va a ayudar a salir de la cama corriendo, voy a tener más energía, voy a tener un buen carácter, una buena capacidad de decisión, de gestionar. Pero si yo apago el reloj despertador y no quiero saber de eso, pues entonces la dopamina no se está generando de manera suficiente. Y la serotonina, cuando ya están bajando los últimos rayos del sol, allí es donde empieza la mayor parte de producción de dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina es la que va a llevarme a la ruta de la melatonina, que es con la que yo voy a poder conseguir un sueño reparador. Aparte, ya visteis que es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Lo habéis visto, ¿no? O sea, espero que sí que hayáis seguido el hilo. Vale, entonces, con esto digo que también para gestionar bien mis emociones, para tener unas emociones sanas y para tener un intestino sano, se tienen que gestionar bien las emociones y tengo que tener
un buen intestino, un intestino en condiciones óptimas o más sanas. Los efectos y funciones de las emociones, he dicho anteriormente, hay una función adaptativa, también hay una función social y también hay una función motivacional. Esa función adaptativa es la que ayuda a reparar el organismo que está en acción. Y la función social es lo que nosotros comunicamos de manera emocional. Muchas veces no hace falta que hablemos para que el otro sepa lo que yo estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Eso pasa mucho en los matrimonios cuando ya llevamos muchos años, que ya parece que adivinamos lo que el otro nos quiere decir con un gesto de la cara. O los hijos que conocen bien a los padres, nada más con una mirada, ellos ya saben que están diciendo, qué le está diciendo el papá o la mamá. Y la función motivacional nos prepara para la acción. Vale, seguimos. Si me paso de tiempo, me lo decís. Aquí vamos a ver componentes de la emoción. Es muy importante que tengamos en cuenta que esos componentes tienen una función. ¿Veis la imagen, verdad? Sí. Tienen una función neurofisiológica, que son respuestas del organismo iniciadas en el sistema nervioso central. Por eso hice que vieseis las estructuras del sistema límbico, que es el sistema emocional. Entonces, las reacciones que vamos a tener a través de esas respuestas iniciadas en el sistema límbico, puede ser una taquicardia, puede ser un rubor, cuando de repente alguien, incluso nos han dicho un piropo, nos enrojecemos las chicas, ¿verdad? O un chico que de repente pues tenga vergüenza y le digan algo, pues se ruboriza también. También tenemos secreciones hormonales como lo que he estado hablando, todos los neurotransmisores, estos son neuropéptidos, o sea, son neuronas. Y también podemos tener, pues lo que dije anteriormente, la activación de neurotransmisores. También podemos tener un cambio en el tono muscular. A veces cuando tenemos una sorpresa o cuando tenemos un susto, ¿verdad que decimos que se nos ha quedado como todo aguado? Yo lo digo así, no sé vosotros, que como que no podemos ni tenernos de pie. Pero es por eso, porque hay un cambio en el tono muscular. También puede haber una sequedad en la boca y también puede haber un cambio en la presión sanguínea. Muchas veces un susto nos eleva. A algunos os ha pasado que habéis tenido un susto y habéis mirado la tensión y la habéis tenido más elevada. Esto no sé si alguien lo ha experimentado, pues a mí me ha pasado con algún susto que de repente pues me he visto la tensión más elevada y es por ese susto que he tenido en ese momento. A nivel conductual es la manifestación externa de la emoción de forma verbal y no verbal, que es lo que ella dice. Entonces, como para lenguaje, el tono de voz cambia. Si yo estoy alegre, mi tono de voz va a ser de una manera. Si yo estoy enfadada, mi tono de voz va a ser de otra forma. También voy a gesticular de una manera o de otra, dependiendo de esas emociones básicas que os he mencionado. O sea, eso va a ser un uso en el espacio. A nivel cognoscitivo, es la toma de conciencia de la reacción psicobiológica y cognitiva del acontecimiento o de la emoción. O sea, ahí va a permitir hacer etiquetas en función del conocimiento y del dominio verbal que tengamos sobre las emociones. Podemos reconocer más o menos una emoción o reconocerlas todas. También, o si no hay un buen autoconocimiento, a lo mejor ni nos damos cuenta de que estamos teniendo una emoción. Solo hay una patología que en psicología se llama alexitimia, que es la incapacidad de mostrar emociones. Y alguna vez os habréis encontrado a alguien así, que dices, es que no
esta persona no tiene emociones. Es eso, es algo que alguna persona puede vivir. Solo se puede reconocer a través del autoconocimiento, como he dicho, y es una vivencia subjetiva de lo que nos pasa, que condicione con lo que se denomina el sentimiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para ir teniendo también ese autoconocimiento. Ay, a ver. Perdonad. Perdoné. ¿Oh? Vale. Entonces, también he querido buscar qué nos dice la Biblia al respecto del control de las emociones. ¿Cómo seríamos, lanza la pregunta, si no nos emocionáramos? Seríamos alexitímicos, como dije anteriormente. Quizás vendríamos a ser también como robot, respondiendo automáticamente a las situaciones con lógica y nunca con emociones. Pero Dios no nos creó así. Dios nos creó criaturas a su imagen y semejanza. Y en la Biblia incluso hemos podido leer en algún momento la ira de Dios, el amor de Dios, ¿verdad? La reprensión de Dios, o sea, ese carácter de Dios con el que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. También podemos sentir amor, gozo, felicidad, culpa, ira, decepción, miedo. Son vivencias más agradables o menos agradables, pero están fundamentadas a veces en situaciones falsas o creencias falsas o erróneas. Entonces, un ejemplo podría ser que yo hable y diga pues que podemos experimentar emociones o circunstancias en nuestra vida como una falsa creencia, incluso hasta una falsa creencia de Dios. Y eso lo estaríamos interpretando, por ejemplo, negativamente. Entonces, podríamos pensar que Dios no está en nuestros corazones, por ejemplo. Eso sería una falsa creencia y nos llevaría a tener incluso hasta una relación negativa con Dios. Perdón. Cuando experimentamos emociones es porque estamos diseñados de esa manera. O sea, si Dios hubiera querido, nos hubiera creado sin emociones, pero como lo que dije en el párrafo anterior, entonces estaríamos robotizados y Él no quería eso para nosotros. Entonces, hay emociones que pueden ser piadosas o pueden ser inadecuadas. Por ejemplo, se ha visto que la alegría, cuando yo manifiesto alegría, puedo beneficiar mi organismo e incluso mejorar mi tensión arterial, puedo mejorar un dolor de cabeza, puedo mejorar, por ejemplo, náuseas o problemas digestivos que durante mucho tiempo se han tenido, pero luego ya explicaré cómo se puede hacer esto para que eso pueda revertirse. Entonces, he puesto aquí unos versículos que no voy a leer, no sé, porque ya estaremos pasándonos del tiempo, pero hay muchísimos. Para la próxima vez os daré otros, relacionados con la tristeza, relacionados con el dolor, relacionados con la alegría y la felicidad y relacionados con la ira. Hay muchos más, hay muchísimos. En la Biblia hay un bagaje bastante importante que podemos hablar de las emociones incluso en la Biblia. Pero he querido dejarlos aquí para que os quedéis y lo tengáis en cuenta. En el próximo día lo veremos. Entonces, ahora, habiendo visto un poco todo, los conceptos, las funciones, la química de las emociones, vamos a la parte práctica.
esta parte práctica, como bien dije, hay sorpresa, hay miedo, hay enfado, hay alegría, hay asco, hay tristeza. El enfado también es la ira, ¿no? Entonces, me gustaría que hicierais una captura de pantalla de estas 6 imágenes aquí, de estas 6 caras, y os lo quedéis para que el próximo día vosotros lo tengáis presente cada día y veáis esas imágenes. Y toméis conciencia cuando tenéis una de esas. ¿Y qué es lo que estáis sintiendo en ese momento? ¿Y cómo os está afectando? O sea, yo me identifico con una, qué siento y cómo me está afectando a mi parte física. Entonces, eso lo escribís. Ese es un deber. Esa es una tarea que tenemos para el próximo día. La segunda tarea, vamos a sonreír. Si es necesario ponernos 2 pinzas así. Pero ¿qué vamos a hacer? A ver, lo que dije anteriormente. La cara tiene muchos músculos y gesticulamos mucho. Entonces, el cerebro está acostumbrado a enviar órdenes, pero les doy un ejemplo. Las personas que se han puesto la toxina butolínica en la cara, como que contraen el músculo, lo dejan y entonces no se ven las arrugas, la gente que se la haya puesto. A esa gente se ha visto que científicamente se ha visto que se enfada menos. ¿Por qué? Porque confunden al cerebro. Es decir, está constantemente estirado, entonces el cerebro no tiene la capacidad de manda la orden, pero no gesticula. Entonces confunde al cerebro. Entonces, con la sonrisa que quiero conseguir, podemos transformar la realidad, podemos aflorar la creatividad y podemos potenciar talentos. A ver, entonces, por ejemplo, si yo voy a sonreír, aunque esté triste, mi cerebro está diciendo que estoy triste, pero yo me obligo a hacer el gesto de la sonrisa cada día. Entonces voy confundiendo al cerebro. Llegará el momento que el que domine soy yo, o la que domine soy yo. Y de esa manera podemos ir gestionando la emoción. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer concretamente? Cada día por la mañana, cuando nos levantemos, vamos a hacer el gesto de sonreír. Cada día. A lo mejor lo que el esposo no esté aquí o la pareja no esté aquí, tú te levantas mañana y te ves sonriente y te va a decir, ¿qué te ha pasado? Y tú sigues sonriendo y le vas a sacar también una sonrisa a esa persona. Entonces, aquí el truco está también en sonreír a quien no nos caiga bien, porque eso nos ayuda a estar mejor que cuando yo veo a una persona que del todo pues no me cae bien, porque yo qué sé, no me cayó bien, pues yo le sonrío. Pero con eso yo estoy generando un beneficio para mí y también estoy generando un beneficio para el otro. Entonces, durante el día, cada vez que os acordéis de este ejercicio, por favor, hacerlo. Lo hacéis y apuntáis. Mira, mi esposo, mi compañero, se rió de mí. Ese día me encontré con personas que estuvieron más amables. Me encontré más feliz. O me pasaron cosas buenas. Lo que os haya pasado. Esto cada día. Vamos a tener, creo que 2 semanas para hacer ese ejercicio. Si en esas 2 semanas, cada día lo habéis hecho, habéis construido un hábito.
y cada día por la mañana lo que vais a hacer será sonreír, vais a estar construyendo salud. Y ya veréis, si lo ponéis en práctica, os prometo que conseguiréis cosas muy bonitas. Pero tenéis que irlo escribiendo, cualquier cosa que se os ocurra. O por si por ejemplo, sonreíste y alguien se rió diciendo, ah, mira, está un poco pirada, pues no pasa nada, sigue sonriendo, porque el bienestar es para ti, el otro no sabe lo que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces, recordar que el cerebro recoge mucha información de los gestos de la cara. Así que vamos a confundir a nuestro cerebro. Si quiere estar triste, no. Vamos a estar alegres y con la sonrisa, que es una de esas emociones que tenemos, que nos da alegría, pues lo vamos a conseguir. El siguiente ejercicio. Conversación con mi yo interior, con mi mundo interior. Ese diálogo interior nos puede dar salud y ese diálogo interior nos puede dañar las neuronas. Estas tareas que os estoy dando, con todo ello, hay estudios científicos que han demostrado que si llegamos a realizar bien esas tareas, nosotros nos vamos a beneficiar. Incluso en la Universidad de Harvard se ha estudiado con la esperanza y la desesperanza, y entonces se ha visto que personas con esperanza son más sanas, o personas con alegría son más sanas. Eso está demostrado científicamente, aunque parezca algo que pueda decir alguien por allí, puede ser una chorrada. No es una chorrada. Todo lo que nosotros pongamos en práctica al menos 2 semanas, vamos a conseguir un hábito de ello. Entonces allí vamos a estar generando salud. ¿Veis la foto de arriba? Esa persona dice, hoy es un día maravilloso y está alegre. Y seguramente que si ella repite eso cada día durante el día, va a tener un día espléndido, va a tener un día muy bendecido y muy rico. Pero si vas con un diálogo interior, vas a ir dañando tus neuronas. En el diálogo positivo puedes decir, pues hoy es un día maravilloso, qué sol más bonito ha salido, qué desayuno más rico me he preparado, o me encuentro estupenda, mira qué cabello más bonito tengo. O sea, tenéis que deciros todas esas cosas. En el diálogo negativo espero que nadie entre. Simplemente que sepa que daña las neuronas, pero como el cerebro nos traiciona, puede decir que esté lloviendo y dice, ay, qué asco de día, todo va a salir mal, no sé qué. Cuando tengáis ese discurso, acordaros que estáis dañando neuronas. Volver al diálogo positivo. Es más, ahora, por ejemplo, otra cosa, tenemos el COVID. Hay contagios por todo el mundo, se está muriendo no sé qué, no podemos viajar, tal. Podemos hacer un diálogo muy dañino de eso. Pues, ¿qué sugerencias digo? Fuera el telediario. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cambiar esa realidad, pero sí voy a poder cambiar mi realidad. Pues bueno, voy a buscar algo positivo de todo esto. Pues a lo mejor voy a estar un poco más en casa, voy a disfrutar de cosas que antes no podía disfrutar. Voy a disfrutar de la familia de las que tengo aquí cercanas porque a lo mejor no nos veíamos con tanta frecuencia durante el día. Rentabilizarlo en positivo. Y en Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre mejora la salud. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén que me gusta más esa traducción porque es la traducción desde el hebreo. Y dice, el espíritu abatido seca los huesos. Así que de vosotros va a depender que tengamos salud o los huesos se nos sequen. Yo no sé si alguien quiere tener salud, pero yo sí. ¿Quién más quiere tener salud? Vale. Yo también. Vale. Entonces, ¿y que se sequen los huesos? Nadie. No. Nadie.
Pues No. entonces, con esos deberes nos quedamos hoy. No hay conclusión porque tenemos una segunda parte. Pues muchas gracias y por hoy quedamos aquí. Cualquier pregunta y espero que os haya quedado claro y hayáis aprendido algo para ponerlo en práctica. Quedan 2 deberes muy importantes, así que el próximo día quiero aquí a todos esos alumnos. ¿De acuerdo? Dale. Estupendo, Blanca. Ha sido tan interesante que seguiríamos aquí escuchándote. Muchas gracias porque ha sido interesantísimo. Y bueno, pues nada, darte pues eso, las gracias, agradecerte todo lo que nos has enseñado una vez más. Y bueno, esperando la siguiente charla que nos darás, que ya anticipo que va a ser el día 1 de diciembre. De todas formas, os iremos enviando la información. De acuerdo. Pues eso, si hay alguna pregunta y si no, pues... Pues como queráis, si queréis, como se ha hecho un poquito más tarde, para que no se retrase mucho, lo que podemos hacer, si alguien tiene alguna pregunta, que la anote y el próximo día dejamos un ratito para las preguntas. ¿Os parece bien? También. El próximo día será un poquito más práctico y también va a depender de vosotros. O sea que yo ese día hablaré menos. Muy bien. ¿De acuerdo? Porque quiero experiencias prácticas. O sea, estamos dando teoría, pero queremos ver esas vivencias, esas experiencias que podamos tener cada uno. Y no os dé miedo ni os dé vergüenza lo que hayáis sentido, lo que hayáis experimentado, en qué os ha beneficiado o en qué os ha ayudado a tomar conciencia de cosas negativas que luego habréis convertido en positivas. Estupendo, pues muchísimas gracias. Encarna, si quieres, puedes despedir con un pensamiento. No te escuchamos, Encarna. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Nada, lo dicho, Blanca, muchísimas gracias. Sé que siempre estás ahí. Te agradezco muchísimo. Has dado un tema súper interesante. Podíamos estar aquí hasta las tantas, ¿no? Pero bueno, con los deberes que nos has mandado, intentaremos ya ir practicando hasta la próxima. Vale, yo, aparte de que Blanca ha comentado cosas, como sabéis, os dejamos cada vez que hagamos una charla, una ponencia, os dejamos con un pensamiento y como cristianos yo os digo que en 1 de Pedro 5:7 nos dice lo siguiente: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aparte de todo lo que podamos hacer nosotros, sabemos que tenemos un Dios maravilloso en el cual tenemos que tener una confianza total y en el que Él verdaderamente nos ayuda a pasar momentos difíciles en esta vida. Gracias por todo a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo pensar que lo que hacemos es para tener un beneficio los unos de los otros. Y nada, y que paséis buena noche y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y buenas noches. Vale, Blanca, un beso. Gracias. Beso. Adiós.